Abra su Biblia, mi hermano, mientras tanto, en el Evangelio de Mateo. ¿Cuántos ven televisión? ¿Cuántos? No sé, no son todos. ¿Cuántos ven televisión? ¿Ven la mano? Sí. ¿Han visto la doctora Ana María Muro? ¿Ah? Es bueno, ¿cierto? Y lo mejor que tiene ese programa es que uno no se puede quedar con la primera imagen del acusado o del acusador. Siempre las historias como que cambian. Entonces, uno se va generando expectativas y de repente, ¿qué hace el desgraciado? Y pasa. Y uno se va generando como expectativa de lo que pasa y que cambia la historia. Algo pasa. El culpable no era el culpable, el acusador ahora es el victimario. Entonces, es muy interesante cómo se da esa dinámica. No se lo recomiendo, pero se puede ver la gente. ¿Qué son las expectativas? ¿Usted se ha hecho expectativas de algo? Cuando trabaja, uno va con todas las ganas de trabajar y se da cuenta que después el trabajo no era lo que uno esperaba. Cuando uno se junta incluso con amigos, ¿sí? Uno se hace expectativas, se hace amigo de ellos porque uno se hace expectativas de una buena persona. A la vuelta de la esquina, puñalada en la espalda y no era tan amigo. Pero que uno normalmente se hace expectativa de lo que hace, de lo que ve, de lo que escucha. Fíjese que la expectativa, desde su origen de la palabra, está compuesta por tres léxicos. Ex, que es de afuera; spectare, que es contemplar; y el tivo, que es relación activo vacío. O sea, es como un espectador que está presente en lo que está pasando, que sucede, y de alguna forma, directa o indirectamente, es parte de eso. O sea, uno cuando se hace expectativa es porque es parte, porque uno está involucrado en eso. Es la esperanza, muchas veces la ilusión de realizar algún propósito determinado. Y me va a creer que Jesús también cargaba con una... O sea, los judíos cargaban una expectativa en la persona de Jesús. Desde que entró a esta tierra, desde que empezó a predicar, Israel lo mira como un hombre que va a libertarlo políticamente. Cuando él lo que venía a hacer era algo aún mayor. No lo entendieron. Jesús es un hombre carismático que atrajo a muchas personas. Muchos lo siguen por los beneficios que hay en él, beneficios espirituales, de enseñanza. Incluso muchos lo siguen por el beneficio de lo que él produce, además, esta sensación de comunidad, y todos participaban, ya tanto de la enseñanza como de la comida. Era un tipo que atraía por eso. Entonces, otros se beneficiaban por la sanidad. La figura de Jesús, que nos relata la Biblia, nos ayuda a poder tener diversas interpretaciones. Por ejemplo, Jesús es un tipo amoroso. Y es importante tomar tanto a la persona de Jesús como su propósito en esta tierra. No podríamos separarlo. Jesús es un hombre que lleva sobre sí mismo una carga muy importante y una misión específica que debe llevar a cabo. Podemos rescatar su personalidad, varios aspectos, por ejemplo, emocionales, que resultan muy interesantes de realizar. Pero no debemos olvidar que fue un hombre con las mismas emociones que los que estamos acá, con las mismas. ¿Ya? Eso es muy interesante. La Escritura nos muestra a un Jesús en varios ámbitos de la vida, y eso nos permite hacer un panorama de lo que Él hace y cómo lo hace. Tenemos, por ejemplo, una situación donde nos vemos perplejos frente a la reacción que Él tiene, y quizás deberíamos reconsiderar cómo estamos mirando a Jesús o cómo el mundo mira a Jesús. Hay unos que han dicho que Jesús es uno de los primeros hippies de la historia. ¿Por qué? Porque los hippies es un movimiento anticultural y pacifista. Rechazan la guerra, los hippies rechazan la guerra. Había un descontento en ese tiempo social. Rechazan la cultura tradicional, los valores, sobre todo
y la moral que se daba en ese tiempo. Hablemos de los Estados Unidos, años 60 más o menos. También los hippies cultivaron un estilo de vida comunitario, pacifista e idealista. Rechazaban las modas y el capitalismo. Entonces, con esas características, claramente nosotros decimos, sí, tiene razón, quizás un hippie. Como encima tenía el pelo largo, andaba con chala. Ahí era así, ¿o no? Puede ser en la serie. También se les asocia a Jesús con el comunismo y dicen, no, si Jesús fue el primer comunista. ¿Han escuchado eso, no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque había una clara denuncia a la diferencia de clases. Por el término ya coinonía. A todo esto, existe una rama del cristianismo que es asociada al comunismo, ¿no? Para que ustedes sepan, no todos los comunistas son ateos. ¿Ya? En otros países se ha desarrollado el comunismo asociado al cristianismo, pero eso es salida de otro costal. Por ejemplo, el término koinonía, ¿qué significa? ¿Sí? Esta unión, esta relación, esta forma de comunidad que debiésemos tener los cristianos y que alude a la comunión eclesial, a los vínculos que esta misma genera entre los miembros y los miembros con Cristo, con el Señor. El relato de Hechos también dice que tenían todo en, ¿lo que está diciendo Hechos? Tenían todo en común. ¿Sí? Se pasaron por ahí, ¿no? ¿Lo que están diciendo Hechos? Que ellos compartían todo ya. Entonces, por eso se dice que Jesús era comunista, cosa que no es cierto. Jesús enfrenta el poder. Eso es verdad. Pero Jesús no viene a cumplir un rol político, ni un rol social. Jesús vino a anunciar el Evangelio de salvación a las personas. Amén. Debemos entonces recorrer nuestra tradición cristiana y ponerla desde el protestantismo. Si queremos encasillar o definir de forma muy somera a Jesús, Él es un protestante. Porque protesta. Nosotros debemos protestar. Vamos a hacer una protesta, ¿entiendes? Martín Lutero protestó. Los cristianos son protestantes por esencia. Porque protestan contra un sistema, contra la ley de los religiosos abusivos. Jesús denuncia los abusos que hicieron lo mismo que hicieron con los profetas. Los profetas anunciaban y trataban siempre de entregar al pueblo hacia la ley de Dios. Jesús anuncia un reino superior al imperio romano, devuelve la dignidad a las mujeres como iguales a los hombres, sanó a los ciegos, dio esperanza a los pobres, inaugura un nuevo pacto en su propia sangre y le persiguieron hasta matarlo por anunciar la justicia y denunciar los abusos. Quizás no sea un Dios tan amoroso y quizás lo hayan engañado cuando dijeron que Dios es un Dios de amor y Él ama todo y Él es bueno y Él no se enoja. Y sí se enojó y no se los enojó, se desquició un poquito. Vamos a Marcos capítulo 11 versículo 15. ¿Lo tienen, no? Marcos 11, 15. Si lo tienen, eso confirme con él. Dice así la Biblia. Llegaron pues a Jerusalén. Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y no permitía que nadie atravesara el templo llevando mercancías. También les enseñaba con estas palabras: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos? Pues ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley lo oyeron y comenzaron a buscar la manera de matarlo, pues le temían, ya que toda la gente se maravillaba de sus enseñanzas. Señor, te damos gracias en esta mañana por estar delante de tu presencia
por poder ver y compartir con nuestros hermanos, con nuestras hermanas. Y te pedimos que tu presencia hoy día ministre en nuestros corazones. Estamos abiertos, Señor, expectantes, estamos decididos a poder escuchar tu palabra. Estamos confiados en que tu palabra nos ayuda a crecer. Estamos esperanzados de que tu palabra a nosotros nos haga abrir los ojos y darnos esa libertad que tú has prometido, Señor. Darnos esa libertad para adorarte de forma sincera, por lo que somos, por lo que podemos, Señor, llegar a ser, por lo que hoy día tenemos y por lo que no tenemos. Te agradecemos por todo, Señor. Permite que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y nos pueda confortar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Por qué le decía yo sobre la expectativa? Porque ver a este Jesús enrabiado, indignado, fuerte para los que predican que Jesús no hace nada de eso, de que Jesús no protesta, de que Jesús es un cordero pacifista, hippie, que no hace, no, él se indignó y vamos a ver por qué. Porque para él fue muy chocante ver lo que estaba sucediendo. Desde un inicio, el templo de Jerusalén, siempre desde su construcción, el templo de Jerusalén o el templo de Israel fue utilizado políticamente para manipular al pueblo y para poder controlar las masas. No solo era un fin religioso, también había un fin político. ¿Usted cree que esto es gratis? No, si a nadie le gusta que los evangélicos sean revoltosos, los prefieren ahí sentaditos en su silla, porque eso es lo que agrada al Señor. Si usted ve injusticia, si usted ve opresión, si usted ve abuso, usted grite, usted hable, usted denuncie, usted diga que Dios vino a dar libertad y usted vele por los derechos de las personas. No sea un oprimido, no sea una reprimida ni una oprimida. Usted hable, diga, si usted aquí en esta iglesia, usted está viendo que alguien está abusando, usted párese y denúncielo. Porque el Señor nos vino a dar libertad. Amén. ¿Se va a ir con eso para la casa por lo menos, cierto? Si se olvida del Señor no importa, pero por lo que le acabo de decir usted se va para la casa. El templo para los judíos terminó siendo un fin en sí mismo. Ya no necesitaban a Dios, necesitaban su templito, necesitaban su iglesia. Lo que conversábamos delante con el pastor Juan, hay gente como los guitarristas, que son siempre los más pecadores, necesitan su guitarrita. Porque si uno le saca la guitarrita, sacaba al Señor, sacaba a Dios, sacaba a la iglesia. Dios está por sobre eso. Amén. Dios está por sobre el templo, Dios está por sobre la música, Dios está por sobre la silla, Dios está por sobre cualquier cosa, porque Él es Dios. Amén. Entonces se pierde absolutamente el sentido de unidad que debió prevalecer en Israel. ¿Cuál es el sentido de unidad? Dios, el Señor. A partir de eso nosotros debemos entender que el templo es un medio y no un fin. Entonces, Jesús vio esta situación en el templo, donde había usado el templo para vender, para cambiar, para empezar a hacer cosas que no correspondían, y comenzó a echar de allí a los que compraban y vendían. Existían certificadores de animales, certificadores de ofrenda. Ya no cualquiera podía llegar con su animalito como le enseñaba el Levítico, sino que tenía que comprarlo ahí, y la moneda válida era la moneda del templo. Imagínese usted, y aquí nos podemos recordar la gente de campo. La gente de campo usa mucho el trueque, ¿no? Venden la cebolla para comprar otra cosa, o cambian la cebolla por tomate, cambian los zapatos, y de una forma sana. Pero llega aquí a la capital e intenta hacer eso. La primera vez que pisamos la capital siempre hay alguien que quiere abusar de él, cobrándole más caro, tratando de robarle la madera. Entonces eso es lo que pasaba en Jerusalén. Trataban de abusar constantemente de los que bajaban de las montañas, ofrecer sus
sacrificios, de los que traían a su familia, abusaban, les cobraban intereses, era como cambiar el dólar, ¿no? Ustedes que muchas veces han tenido que viajar del país, al cambio de moneda siempre hay un castigo. Siempre hay un castigo. Cuando compramos un dólar son 850 pesos, más o menos. Y siempre hay un castigo, un interés. Y esto termina enriqueciendo a los sacerdotes, termina enriqueciendo a las castas sacerdotales y termina bendiciendo a otros, ¿sí? Otros se benefician y el que tiene que presentar el holocausto es condicionado. Utilizaban en el lugar santo, entre comillas, utilizaban el lugar santo como un mercado, una capital económica, monopolizaron los rituales, establecieron criterios extra bíblicos o extra torásicos, no sé cómo se llama eso, es una palabra que acabo de inventar, fuera de la Torá, para los holocaustos y ofrendas. Queridos hermanos, reflexionemos sobre esto un poquito. Si vemos que los sumos sacerdotes, toda esa casta de gente, está oprimiendo al pueblo, eso no es porque no es gratis, no es la voluntad del Señor, no es lo que Dios quiere, no es lo que Dios quiso, nunca Dios quiso que su pueblo fuera a ese nivel oprimido. Desde el tiempo de los profetas, viene el Señor anunciando que Él castiga a los que oprimen al débil, al menesteroso. De hecho, Jesús anuncia la buena aventuranza. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hay una protección constante sobre los débiles. Ahora, que Jesús al ver toda esta situación se enoja un poquito nomás, y empieza a patear la mesa, a pegarla, al que se le cruzó el mano y se saca el cinto y empieza a repartir. Utilizaban el tipo de cambio de moneda solo que circulaba en Jerusalén. Un tipo de cambio indica cuál es el valor o precio de la moneda. Cobraban intereses, abusaban de los más pobres. Y después dice, y los puestos que vendían palomas. ¿Usted sabe lo que significa eso? La paloma o la tórtola es el sacrificio más económico, más barato que alguien podía hacer, y ellos la estaban vendiendo. Nosotros ahí en Plaza de Armas tenemos para hacer varios holocaustos de paloma. Es lo más barato, están en el suelo. Pero como no son palomas certificadas, teníamos que ir donde el sumo sacerdote, donde los sacerdotes, para que nos vendieran las mismas palomas, pero con un timbre. Eso es abuso. Eso es abuso. ¿Qué dice Levítico 12:8? Porque eso tiene que ver con el sacrificio de purificación de la mujer después que paría a su hijo o a su hija. Está bien el término parir, ¿cierto? ¿Está bien? Porque no es mejorar, no se mejora. Porque después queda peor con lo que está el cabro chico. ¿Sí? Ella no se mejora. Ella puede parir. El sacrificio más barato era, en Levítico 12:8 nos dice, y si la madre no tiene lo suficiente para un cordero, si no tiene la situación económica para presentar un cordero, podrá tomar 2 tórtolas o 2 pichones de paloma, uno para ofrecerlo en el holocausto y el otro como sacrificio por el pecado. Entonces el sacerdote pedirá el perdón de ella y ella quedará purificada. Levítico 12:8. Ustedes están abusando de una ley que el Señor les había enseñado. Estaban manipulando y generando ganancias con los rituales de purificación y los sacrificios de Dios. Literalmente estaban capitalizando. Y esto es grave. Estaban capitalizando la alianza que Dios había hecho con su pueblo, la cual les recordaba que estaría en medio de ellos siempre. Por eso es grave. Así que el problema no es ganar plata. Usted puede hacer su empresa, puede tener plata, lo que quiera, no hay problema. Pero no hacer negocio con la fe o condicionar el pago para que usted sea uno salvo, sea uno bendecido, sea uno perdonado. Eso es otra cosa. Eso es absoluta potestad de Dios.
y no permitía que nadie se atravesara en el templo llevando mercadería. No solo botó las mesas, no solo botó las monedas, sino que se puso ahí y aquí no pasa nadie. A mí también enojaba a ese nivel, ¿no? Yo he visto a una que se pone así enojada. Es mi hija, por si acaso, así. El llegar a ese punto de enojo es porque ya, hermano, esto se va a descontrolar. Y esto se iba a descontrolar. Se opuso con resistencia al abuso. No pudieron haberlo arrestado. El templo era también un lugar de interés del imperio. Había líderes religiosos y guardias, pero Jesús probablemente se enajenó, no vio eso. Y él nos recuerda lo escrito por el profeta Isaías. Es interesante porque lo que está escrito en la Torá no estaba siendo considerado como tal. Recuerden que ellos no leían la Biblia, ¿no? Ellos se manejaban con los manuscritos de la Torá, de los rollos. Y hace tiempo ya tenían el rollo de Isaías. Recuerden que Jesús mismo lo lee en la sinagoga, ¿no? El mismo Isaías. Entonces, también considerando esto, dice que el Señor Jesucristo se da cuenta de que no están haciendo caso a su propia tradición, su cultura y su religión. Por eso después le dice que son unos sepulcros blanqueados, porque por fuera se veían bien, por fuera parecían sacerdotes, guiadores de ovejas, apacentadores de la grey de Dios, pero por dentro están absolutamente podridos. Entonces el Señor lo recuerda, lo escrito por Isaías, dice: también bendeciré, Isaías 56:6, también bendeciré a los extranjeros que se comprometan con el Señor, quienes lo sirvan y lo amen y amen su nombre, quienes le adoren y no profanen el día de descanso, y quienes se mantengan fieles a mi pacto. Los llevaré a mi monte santo de Jerusalén y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Aceptaré sus ofrendas quemadas y sus sacrificios, porque miren lo interesante, porque mi templo será llamado casa de oración. ¿Para quién? Para todas las naciones. Amén. Para todas las naciones. Rescatemos dos cosas súper simples. La casa de oración no era solo para judíos, era para todos los que creen en su nombre. Pero ustedes, le dicen, la han convertido, mi casa. Se supone que ustedes construyeron un templo para mí. Ya, ustedes dijeron: hagamos un templo para el Señor para poder tenerlo ahí. Perfecto, pero ustedes convirtieron ese templo en una cueva de ladrones, de saqueadores, un lugar donde maquinan el mal para dañar a otros. Un lugar donde debe haber cántico, alabanza, súplica, adoración, alegría, devoción hacia nuestro Dios. La convirtieron en una cueva de ladrones. Primero, a Dios no se le puede contener en un templo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quiero ir más allá. A Dios no se le puede contener acá. Dios es más que esto. Es mucho más. Él trasciende lo escrito, Él trasciende el edificio, Él trasciende lo creado. Él es Dios. Por lo tanto, lo que hicieron los judíos es tratar de contener a Dios en un templo y empezar a manipular los antojos. Cuando usted escuche a alguien que diga que nosotros tenemos la verdad, usted va a preguntar: ¿cuál verdad? Porque hay hartas verdades. Piensen esto. Los templos son herencia de los imperios. Los templos, las grandes construcciones, no es que hable desde la envidia, ¿no? Porque nosotros arrendamos y no tenemos un templo. Pero son herencia de los grandes imperios. Los templos se construyeron con sangre de los fieles, con sangre de las brujas y con sangre de los herejes. Mire, llegó a tal punto nuestra hermana Iglesia Católica a que cuando se moría, por ejemplo, vamos a matar a alguien. ¿A quién se quiere morir aquí? Jonathan. La mataron. La tía Jonathan, perdón. Vamos por la mano. Se muere la mano. Y
tenía que verificar el testamento que ella dejara y certificar que ella no estaba o que había donado algo a la iglesia, porque la iglesia tomaba su parte. A ese punto llegaron. Entonces nadie podía morirse sin dejar un testamento, dejar claro que había una donación para la iglesia. A ese punto. Y si usted se portaba mal, y ahora vamos contigo, si tú eres un hereje, no te mates, y la iglesia te acusa de hereje, te quita todo. Todo. Hace grupo. Así, de esa manera, se financió la Guerra Santa, se financiaron las cruzadas, se financiaron las matanzas, se financiaron los templos, las grandes catedrales, de esa manera. ¿Se da cuenta usted? Tener tanta pomposidad, ¿de qué nos sirve? De nada. Si Dios actúa en la persona, Dios actúa en una comunidad que la alaba de corazón, que no abusa, que no extorsiona, que cuida, una comunidad que es fiel a su nombre. Los templos y toda esta cosa que existe solo son panoramas humanos, son fabricación humana, donde nosotros podemos estar agradados o no, pero a Dios lo único que le agrada es un corazón contrito y humillado delante de Él. Amén. Y ese corazón Él no lo echa fuera. La comunidad se forma a partir de las personas y no de los edificios. Amén. Dígame amén, por favor. Amén. La comunidad se forma a partir de las personas y no del lugar físico. Dios estará en medio de sus hijos porque así lo prometió, no porque seamos mejores o peores. Quiero transmitirle esto. No quiero caer en arrogancia, pero usted está aquí en un lugar sano. Y el día que usted vea algo que no sea sano, usted denúncielo. Háblelo, dígalo. Yo no lo voy a condicionar ni la voy a condicionar. Usted está en un lugar donde usted se puede expresar, donde nadie le va a pedir una ofrenda para ser salvo, donde nadie le va a pedir un pacto para que usted sea bendecido. Yo lo único que le voy a decir, usted alaba al Señor, gócese en la presencia de Dios y Él obrará en su vida y la va a bendecir porque Él es su Dios, es nuestro Dios. Y Él va a tener preocupación por nosotros. Debemos utilizar el espacio entonces como una herramienta y no como un fin en sí mismo. Nosotros muchas veces acusamos a la Iglesia Católica, decir que ellos tienen su santo, pero nosotros, ¿cómo adornamos los púlpitos, no? Y le ponemos ahí bordados para que se vea bonito y nadie toca el púlpito si no es el hombre santo de Dios. Eso es idolatría. Amén. Amar al templo más que a las personas es idolatría. Amar este escrito, este libro más que a las personas también es idolatría. Porque el Señor dice con sus mandamientos: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Insisto, Él es más que esto. Él es mucho más que todo lo que tenemos acá. Es más importante las personas que el templo, más importante que el bajista, el bajo, perdón, que la guitarra, que todo esto, porque si nos juntamos, como lo hacía la iglesia primera, si nos juntamos en una casa y hablamos de Cristo, su amor va a estar en medio nuestro. Si me junto con mi hermano Eliseo en la plaza a conversar sobre las cosas de Cristo, Él va a estar en medio. Y Él va a ministrar su vida. Si yo me preocupo de mis hermanos, si yo trato de hacer comunidad y trato de cuidarlo y decirle: hermano, si te falta algo, cuenta conmigo, eso le agrada al Señor. Estoy cansado de sus holocantos, de sus cánticos, de su alabanza, menciona el profeta. Estoy lejos de su grasa quemada. Ya estoy hastiado de todo eso. Hoy día lo que necesita el Señor son corazones sinceros, corazones sencillos, que alaben y bendigan su santo nombre. Amén. El lugar santísimo ahora está en su presencia.
Imagínense, yo el otro día tuve que entregar un trabajo sobre los elementos judaizantes y me encontré con los panfletos de iglesias que usan la bandera de Israel. ¿Sí? Y la ponen ahí. ¿Sí? O acá. Eso nos hace más santos a nosotros. De hecho, fíjense en esto, la bandera de Israel no es la bandera del pueblo judío o el pueblo de Dios, porque no existía esa bandera. Esa bandera vino a nacer ahora cuando Israel se conforma como Estado. Entonces, si vamos a tener un elemento israelita o judío, son elementos que no están dentro de la Escritura para nosotros. Nosotros servimos a Cristo, no al pueblo judío. Amén. Nosotros alabamos y bendecimos al que murió por nosotros. Y un judío ninguno, bueno, sí, Cristo era judío, pero es el único judío que murió por nosotros. Hay que tener cuidado con esto, queridos hermanos. Los elementos que nosotros debemos resaltar son la bondad de Dios, la misericordia de Él y su pasión por nosotros. Asimismo, debemos cuidarnos de los trasquiladores. ¿Ha escuchado usted? Si me estoy pasando de la raya con él, usted levante la mano y diga, pastor, se está pasando un poquito. ¿Ya? Pero si quiere que sigamos esta, dígame amén. Asimismo, debemos cuidarnos de los trasquiladores. ¿Ha escuchado el término salir trasquilado? ¿Sí? ¿Usted sabe lo que es la diferencia entre trasquilar y esquilar? Yo no lo sabía, ahora lo aprendí. La esquila o esquilar la oveja lo hace prácticamente, voy a connotarlo como un tipo artesano, alguien que sabe sacar una lana, ¿sí? No la lana de... ¿sí? Después la transforma en lana, pero la hace con ese fin, saca la lana y deja a la oveja desnuda, sin ropa, pero lo hace bien. Alguien que trasquila es este que te... ¿Alguien le cortaba en el pelo cuando era chico? ¿Sí? ¿Alguien lo macheteó la mamá? A mí una vez me macheteó mi esposa. No vamos a hablar de este momento, pero antes la mamá, él lo macheteaba. ¿Sí? Ya 1, 2, 3, todo así, la mamá era delicante. Bueno, eso es trasquilar, es sacar de alguien que no tiene expertise, ya estamos macheteados, una cuestión horrible. Eso es trasquilar. Entonces, cuando hay trasquiladores, pastores, líderes, que trasquilan, lo que hacen es daño. Te sacan un pedazo de lana, o puedes transformarla en plata. Ni siquiera lo hacen con cuidado, ni siquiera lo hacen con amor. Ni siquiera lo hacen por el bien de la oveja, lo hacen con el fin de ganancia deshonesta. Y más encima te dicen que debes tener la cobertura del cielo. Mire, por favor, la única cobertura que nos interesa es la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Con eso estoy a la sombra del Omnipotente. Eso es suficiente. Entonces, tengamos cuidado con esas cosas. Otra cosa muy importante. La cosificación. ¿Saben lo que es la cosificación? Un término que se usa muy a menudo hoy día. Es convertir algo en cosa. Un término simple. Reducir la condición de cosa a aquello que no lo es. Por ejemplo, alguien que me ayude. La feminista de esta iglesia. ¿Dónde están las Dorcas? Se cosifica a la mujer como un objeto, como lo hacía en la antigüedad de Israel también. La mujer era dueña de casa y a partir de ahí se valía y se cosifica. Nosotros también lo hacemos con Dios. Lo encerramos en una iglesia. Decía Charlie Busto en su canción Baja a Dios de las nubes y llévalo a la fábrica donde trabajas. Hermosa canción. Bueno, nosotros cosificamos a Cristo, al Señor, lo metemos en un templo y empezando a manipularlo a nuestro antojo,
manipularlo. ¿Qué dice el Salmo? Dice, canten al Señor un cántico nuevo, que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, bendigan su nombre, celebren día tras día su victoria. Propaguen que su grandeza entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque el Señor es grande y digno de qué? De alabanza, más temible que todos los dioses, pues los dioses de las naciones son pura apariencia, pero el Señor hizo los cielos. Majestad y esplendor están en su presencia, poder y belleza en su templo, pues todos, pueblos todos de la tierra, reconozcan la gloria y el poder del Señor, reconozcan que su nombre es glorioso. Entren en su templo trayendo ofrendas, adoren al Señor en su templo, tiemble en su presencia la tierra entera, digan las naciones, el Señor es Rey. Él aseguró el mundo para que permanezca firme. Él gobierna a los pueblos con rectitud, que se alegren los cielos y se regocije la tierra, que resuene el mar y cuanto lo llena, que exulten los campos con todos sus frutos, que aclamen los árboles del bosque ante el Señor que viene a gobernar la tierra, gobernará con justicia a las naciones con fidelidad. Bueno, ese es el Señor que yo adoro, no sé usted. No es esta cosita chiquitita, ¿no? Que lo llevamos en el bolsillo de repente y nos lo llevamos para la casa, lo guardamos cuando no lo necesitamos, lo sacamos y manipulable. Eso no es Dios. Dios gobierna en medio de su pueblo. Dios gobierna porque de Él es la tierra y su plenitud. La indignación que Jesús tiene no es por el uso comercial del lugar. Lo mismo, si ya no estaba ahí, ya no estaba. No es interesante eso. Ya la presencia de Dios no estaba en medio. Ya esa cuestión era cualquier cosa menos un templo. Claramente Él no dependía del templo para ser Dios. La rabia y el enojo es por la pérdida de santidad que están practicando. El abuso contra los más pobres, el quebrantamiento de la ley, tomando en vano el nombre del Señor y por manipular las ofrendas y holocaustos para fines absolutamente humanos. Cuando Dios nos ve a nosotros debemos preguntarnos, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios o estamos haciendo voluntad de hombres? Amén. Yo traje este comentario que me parece hermoso. En el templo de Jerusalén, allí los peregrinos que concurren al templo para adorar deben adquirir los animales para los sacrificios y cambiar monedas. De diferentes países por monedas del templo, que son las únicas que aceptan para el pago de las obligaciones ceremoniales. Todas esas operaciones comerciales son medio de explotación de los piadosos pobres, pero también prácticas legales consentidas por la moral social. O sea, no era algo extraño, ahí había un consentimiento. A la vez dejan un significativo beneficio económico a la cúpula sacerdotal. La corrupción ha sentado sus reales en un lugar al que Jesús, citando a Isaías, denomina: mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Pero la jerarquía religiosa, los instructores del pueblo, han colaborado para destruirla. Jesús cita a Jeremías, pero ustedes la han convertido en ¿qué? Cueva de ladrones. La imagen de Jesús aquí es la de un Cristo varonil, un tipo que se pone en realidad el fuerte, ¿no? Celoso de la gloria de Dios, intolerante con la explotación y la injusticia de fuerza física y moral, pero dispuesto a acompañar sus acciones con la esencia y con la docencia. Les enseñaba. Es importante notar que la reacción de los poderosos como también del pueblo no está relacionada con lo que Jesús hace, sino con lo que ellos oyen. Es decir,
el problema que ellos tienen no es que Jesús se haya enojado solamente, sino que empezó a hacer lo que los sacerdotes debían hacer: enseñar que la casa es casa de oración y una puerta del cielo para todos los que venían a buscar perdón de pecados. Eso es lo que tenían que hacer ellos: enseñar. Y eso les molestó, porque Jesús se para y empieza a enseñarles. No les molestó que les diera vuelta a la mesa, no les molestó que les pegara, les molestó que él enseñara. Si hay algo que usted puede hacer, querido hermana, querido hermano, que usted puede ser un revolucionario, que usted puede ser una revolucionaria, que usted puede hacer temblar el mismo infierno, es enseñando que Cristo salva, que Cristo transforma, y tendiéndole la mano al que lo necesita. Había una piedad estéril, igual a la higuera que Jesús seca de camino al templo. Por eso les dice: ustedes son, podríamos chilenizar el término, pero sonaría muy fuerte. Ustedes son una cueva de ladrones. Propongamos en nuestro corazón servir a Cristo en comunidad. Sí, usted es parte de la comunidad, usted es parte de la relación con Dios. Acá no hay nadie que sea más espiritual que otro. Aquí no hay nadie más espiritual. Aquí somos todos hijos de Dios, un puñado de personas que lo único que quieren es rendir gratitud al Señor por todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Póngase de pie.